Buen día, en esta clase hablaré sobre compatibilidad tisular. Mi nombre es Eduardo Choluyan, soy profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Como ustedes saben, la incompatibilidad tisular es un problema en medicina del trasplante. La respuesta inmune que se genera contra un aloinjerto va a llevar a una disminución de la sobrevida del injerto en los trasplantes de órganos sólidos o, por ejemplo, al desarrollo de una enfermedad de injerto contra huésped en el trasplante de médula ósea. Pero no tenemos que olvidarnos que además el trasplante de un aloinjerto nos puede llevar a fenómenos de sensibilización que inducen la producción de anticuerpos aloreactivos contra moléculas de lo que llamamos sistema HLA o antígenos leucocitarios humanos. Las siglas son HLA, antígenos leucocitarios humanos, de esa manera provocando que esos anticuerpos generen un daño a nivel del aloinjerto y reduciendo la sobrevida del órgano. El riesgo de rechazo de un tejido incompatible va a depender de distintos factores, pero uno de los factores más importantes es el grado de disparidad genética entre el donante y el receptor con respecto a estas moléculas de HLA. Pero también puede haber otras moléculas involucradas, además de las moléculas de HLA. Estas moléculas de HLA, responsables de alguna manera del rechazo del órgano, tienen características estructurales y funcionales particulares. Están codificadas por genes presentes en un locus que denominamos complejo mayor de histocompatibilidad. Y estas moléculas tienen una función. La función es la de presentar antígenos para que esos antígenos sean reconocidos por los linfocitos T. Por lo tanto, el objetivo de las moléculas es la presentación antigénica para la inducción de una respuesta inmune eficiente o incluso para la inducción de la tolerancia central y periférica. No nos tenemos que olvidar que además de la presentación antigénica, estas moléculas interactúan con otras moléculas presentes sobre células que llamamos natural killer. Esas moléculas con las cuales interactúan las moléculas de HLA se denominan KIR. La interacción de estas moléculas de histocompatibilidad clásicas con KIR inhiben la activación de las células natural killer, evitando la activación y la capacidad citotóxica de las natural killer. Por último, tenemos que recordar la existencia de asociaciones que existen entre las moléculas de HLA con determinadas enfermedades autoinmunes y enfermedades de hipersensibilidad. Acá en el esquema vemos la existencia de dos tipos de moléculas de HLA, las que llamamos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y las de clase 2. Las de clase 1 están presentando péptidos a los linfocitos TCD8 y las de clase 2 presentan péptidos a los linfocitos TCD4 para que tanto CD8 como CD4 se puedan activar frente a antígenos específicos reconocidos por los receptores T. Una de las principales características del complejo mayor de histocompatibilidad es su alto grado de diversidad. Este complejo se ubica en una región del cromosoma 6 en humanos, cromosoma que contiene alrededor de 1900 genes y 170 millones de pares de bases, pero tan solo 220 genes y 4 millones de pares de bases corresponden a lo que llamamos HLA. No hay que olvidarse también que están presentes en esta región moléculas que pertenecen al sistema inmune que no pertenecen al sistema de HLA. Creo que ya les mencioné entonces que este sistema es un sistema con alto polimorfismo y las variantes de los genes se llaman alelos.
La región de HLA, como les dije también, se puede dividir en 3 regiones. La región 1, clase 1, la región 2, clase 2, la región 3, clase 3. En los humanos, las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 se van a denominar HLA-A, HLA-B, HLA-C, en tanto que las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 son las que reconocemos como HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ. A aquellas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que presentan un alto grado de polimorfismo, los llamamos moléculas de histocompatibilidad clásicas. Pero también dentro del complejo mayor de histocompatibilidad se van a localizar losis que codifican paralelos con bajo polimorfismo. A estas moléculas que no corresponden a las clásicas las vamos a llamar moléculas no clásicas. Y reconocemos como moléculas de histocompatibilidad no clásicas a las moléculas HLA-G, HLA-E, HLA-F, que codifican para moléculas de histocompatibilidad de clase 1, mientras que HLA-DM y HLA-DO codifican para las moléculas de clase 2. Además de los losis mencionados, dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, también están presentes genes ubicados en esta región que llamamos clase 3, que codifican para otro tipo de proteínas, por ejemplo, las subunidades de proteosoma, LMP2, LMP7, los transportadores de péptidos antigénicos TAP1 y TAP2. Proteínas estas dos, las TAP1 y TAP2 y los de proteosoma, que participan en el procesamiento antigénico por la vía que llamamos vía endógena o biosintética de presentación antigénica en el contexto de las moléculas de clase 1. Además, también encontramos otras proteínas dentro de lo que es los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, otras proteínas del sistema inmune, como por ejemplo proteínas del complemento C4, el factor B, el C2 y las citoquinas como TNF-alfa y TNF-beta. Bueno, creo que ya les mencioné hasta el hartazgo el tema del alto polimorfismo de las moléculas de histocompatibilidad y de esas variantes de los genes que se llaman alelos. Pero no solo existe un alto polimorfismo, sino que también el sistema de HLA tiene como características presentar poligenismo y también codominancia. Entonces, entendiendo el alto polimorfismo, el poligenismo y la codominancia, comenzamos a entender la dificultad para poder encontrar dos individuos que tengan el mismo HLA y que sean completamente compatibles. Al grupo de genes codificados dentro del complejo mayor de histocompatibilidad se los denomina haplotipo, y el haplotipo se hereda en bloque, de tal manera que un individuo heterocigoto hereda el paterno y también el materno. También les mencioné la codominancia, de tal manera que las células del organismo expresan el haplotipo heredado tanto de la madre como del padre, de ambos progenitores. De esta manera, todas las células del organismo expresan 6 moléculas de clase 1 clásicas, 3 de origen paterno, 3 de origen materno, mientras que las células de origen mieloide, además de las de clase 1, también expresan moléculas de clase 2, 6 moléculas de clase 2, 3 de origen materno y 3 de origen paterno. A veces se pueden presentar recombinaciones que originan un haplotipo diferente a los paternos, pero esos eventos son raros, ya que la frecuencia de recombinaciones meióticas están en el orden del 1% entre losis homólogos maternos y paternos del complejo mayor de histocompatibilidad. Acá ven la estructura de las moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas de clase 1 son glicoproteínas de transmembrana heterodiméricas. Las de clase 1 están formadas por una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina.
La cadena alfa, que tiene un peso molecular entre 44 y 47 kilodalton, está codificada por los losis HLA-A, HLA-B y HLA-C. La cadena beta 2 microglobulina no es polimórfica y se encuentra codificada en el cromosoma 15. Esa cadena alfa tiene 3 dominios extracelulares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, la región transmembrana y una región carboxilo-terminal citoplasmática. La cadena beta 2 microglobulina, que se llama cadena ligera, también se llama cadena ligera, tiene un solo dominio de inmunoglobulina y se une a las diferentes cadenas alfa de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Del análisis cristalográfico se puede ver cómo los dominios alfa 1 y alfa 2 se pliegan formando una plataforma de 8 hojas antiparalelas, y sobre esa plataforma se ubican dos estructuras alfa hélice, uno que pertenece al dominio alfa 1 y otro al dominio alfa 2, para formar una hendidura que es donde se va a ubicar el péptido que va a ser presentado al linfocito T, que va a ser reconocido a su vez por el TCR. Ese péptido que se ubica en ese bolsillo, en esa hendidura, tiene una longitud, un tamaño entre 8 a 11 aminoácidos. Ese péptido proviene, en las de clase 1, de la vía de procesamiento antigénico que llamamos vía endógena o biosintética para ser presentado a los linfocitos TCD8. Los residuos polimórficos de la molécula de clase 1 se van a localizar en los dominios alfa 1 y alfa 2. Por lo tanto, estas diferencias polimórficas van a permitir que cada alelo pueda unir y presentar péptidos específicos. El dominio alfa 3, en cambio, se pliega como un dominio de inmunoglobulina para unirse de manera no covalente con la cadena beta 2 microglobulina. Además, el dominio 3 permite la unión o tiene un sitio de unión para la cadena alfa del correceptor CD8 del linfocito T. Ahora bien, analicemos las moléculas de clase 2. ¿Qué es? También es una glicoproteína de transmembrana heterodimérica. En este caso, formado por la unión no covalente de una cadena alfa y una cadena beta. En este caso, la cadena alfa tiene dos dominios extracelulares, alfa 1, alfa 2, que presentan polimorfismo, en tanto que la cadena beta, que también tiene dos dominios extracelulares, beta 1, beta 2, presentan un polimorfismo aún mayor. Los dominios alfa 1 y beta 1 se van a plegar formando una plataforma de 8 hojas beta antiparalelas. Sobre esa plataforma se va a ubicar dos estructuras en alfa hélice. Y eso va a formar nuevamente, en este caso en estas moléculas de histocompatibilidad de clase 2, un bolsillo, una hendidura, donde se ubica un péptido. En este caso el péptido es un péptido que tiene una mayor longitud, de 10 a 20 aminoácidos. Aunque los péptidos óptimos son los que tienen entre 12 a 16 residuos de longitud, péptido que proviene del procesamiento antigénico que denominamos procesamiento endocítico o exógeno y que es presentado en el contexto de las moléculas de clase 2 a un linfocito T CD4. ¿Dónde están los residuos polimórficos de las moléculas de clase 2? Los voy a encontrar en los dominios alfa 1 y beta 1. Por lo tanto, al igual que las moléculas de clase 1, estas diferencias polimórficas permiten que cada alelo pueda unir y presentar péptidos específicos a un linfocito T. Por otro lado, los dominios alfa 2 y beta 2 se pliegan, forman un sitio de unión para el correceptor del linfocito T CD4. Tanto la cadena alfa como la cadena beta van a estar codificados por genes A y B ubicados en la región 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. En los seres humanos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2
Como les dije, correspondían a HLA de R, de P y de Q. Ahora, si quieren ver la mayor variabilidad, fíjense en los gráficos que están en el inferior de la diapositiva. Ahí pueden ver que existen regiones mucho más variables, regiones hipervariables. Para la molécula HLA-DRB1, esas regiones hipervariables las voy a encontrar en las posiciones aminoácidas que van del 25 a 40 y del 65 a 80. O sea, posición 25 a 40, 65 a 80. Esas son las regiones blanco de los métodos de tipaje utilizados para definir los polimorfismos en el ADN mediante la técnica del PCR, o sea, reacción en cadena de polimerasa. Un dato importante es que para DQ y DP, ambas cadenas alfa y beta son polimórficas. Entre la población existe una gran variedad de alelos de HLA. A la fecha se han descrito más de 18.000 alelos de clase 1 y más de 7.000 alelos de clase 2. Este alto polimorfismo me va a llevar a diferentes especificidades de unión de péptidos por diferentes alelos que de esta manera van a contribuir a presentar diferencias en la respuesta inmune entre un individuo y otro individuo. De esta manera, estas diferencias que uno tiene en los alelos y la capacidad de poder alojar péptidos diferentes, me está hablando del papel que tienen estas moléculas en presentar y por lo tanto desarrollar una respuesta inmune. O sea, el papel que tienen en la susceptibilidad a ciertas enfermedades y también en el rol que tienen en el trasplante de órganos. Tengan en cuenta que todos los complejos formados en las células presentadoras de antígeno halogénicas van a ser consideradas extraños para el huésped y que el cambio de un simple aminoácido puede resultar inmunogénico y ser el blanco de acción de la respuesta inmune para el rechazo de un órgano. ¿Dónde se expresan estas moléculas? Bueno, las moléculas de clase 1 están expresadas en la mayoría de las células somáticas en el hombre. Pero los niveles no van a ser constantes en todos los tejidos. Varían de tejido a tejido y pueden ser influidas por factores como citoquinas. Interferón gamma. El interferón gamma va a aumentar la expresión de las moléculas de clase 1, por ejemplo. Las moléculas de clase 2, en cambio, tienen una expresión mucho más restringida. Se van a expresar en las células presentadoras de antígeno profesionales, llamando células presentadoras de antígeno profesionales a los linfocitos B, monocitos, macrófagos, células dendríticas. Podemos ver en cuanto a cantidad de moléculas de clase 2 que existe en la superficie celular más expresión de HLA-DR que de HLA-DQ que de HLA-DP. En algunas circunstancias especiales, como por ejemplo puede ser un rechazo de un órgano, se pueden encontrar moléculas de histocompatibilidad de clase 2 en sitios donde normalmente no los encontramos, como por ejemplo el territorio vascular, endotelios vasculares o en algunos epitelios. Pero hay otros epitelios en donde es normal encontrar clase 2, como por ejemplo en el epitelio tímico. ¿Se regula o no se regula la expresión de clase 2? Sí, se regula por citoquinas. También puede aumentar la expresión de clase 2 frente a determinadas citoquinas o incluso por interacción célula-célula. La denominación de los diferentes antígenos de HLA fue establecida inicialmente al principio en base a la utilización de un método de identificación serológico. Ese método serológico consistía en utilizar diferentes sueros que podían detectar diferentes especificidades de antígeno. A esos se los denominó serotipos. A esos antígenos se los denominó serotipos porque eran detectados por el método serológico. Acá pueden ver los diferentes antígenos de HLA y su gran variación serológica que podemos encontrar en la superficie celular. Fíjense que
diapositiva dice continúa, 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 porque hay muchos más de los que se muestran acá. Ahí vemos para clase 1, A, B, C, para clase 2, DR y el de Q en esta diapositiva. Y en DR vemos algunas que están al final, que es el DR51, 52 y 53, que están codificados por genes DRB, que es diferente a los que están codificados por DR1 y DR18. Se ve también desde el DQ1 a DQ9. Ahora bien, así como existe una variación serológica importante, también existe una variación molecular. Cada uno de estos antígenos están codificados por alelos en los genes y puede haber varios alelos que codifiquen para un mismo antígeno. Repito, puede haber varios alelos que codifiquen para un mismo antígeno. Esto se debe a que los alelos difieren en muy pocas posiciones que serológicamente los puedo reconocer como un único antígeno específico. Un ejemplo de esto es el antígeno A2 de HLA-A, el antígeno A2. Este antígeno A2 es el más diverso de todos los antígenos de HLA y encontramos más de 800 alelos para el antígeno A2. En esta diapositiva simplemente les pongo la gran diversidad, para que vean la gran diversidad con respecto a las moléculas de HLA. Vemos la presencia de más de 11.000 alelos para clase 1, 3.920 para clase 2. Abajo se puede ver que el gen más diverso es el HLA-B con 4.358 alelos que lo codifican para más de 3.000 proteínas. Es importante aclarar que la diversidad que generalmente uno está tipificando no es toda esta diversidad, es mucho más restricta. Con respecto a clase 2, el DRA, que codifica para la cadena alfa, solo tiene 2 proteínas. Pero el DRB tiene más de 1.500 proteínas diferentes y le siguen el DQB y el DPB con bastante diversidad. Entonces acá podemos ver la gran diversidad de alelos, como también la diversidad génica, la diversidad haplotípica, que la vamos a ver con el desequilibrio del ligamento, que es un concepto que lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. La nomenclatura de HLA es muy complicada. En este caso estamos viendo la nomenclatura molecular, en donde se ven distintos casos. Acá en el ejemplo tengo al HLA-A, que representa el gen al cual el alelo pertenece, seguido por un asterisco. Después tengo un número que corresponde al antígeno, o sea, en este caso sería el serotipo A2. Le sigue otro campo separado por 2 puntos, seguido por 3 dígitos, que representan los diferentes alelos que codifican para distintas proteínas. Después tenemos otros campos que definen variaciones del intrón, que no generan diferencias a nivel de la proteína, a nivel aminoácidico de la proteína. Y por último tengo una letra que me va a indicar cambios en la expresión, que en este caso, en este ejemplo, está indicado con la letra N porque define alelos nulos, es decir, alelos que no son expresados en la superficie celular y nos está indicando que no los tenemos que tener en consideración cuando hacemos la compatibilidad tisular. Fíjense en esta diapositiva. En esta imagen vemos la región de clase 1, en donde podemos ver HLA, HLA-B y HLA-C. Si prestan especial atención, van a ver que los genes de HLA-B están muy cerca de los genes de HLA-C. La consecuencia de esta proximidad entre ambos genes es que muchos antígenos de HLA-B van a estar asociados a HLA-C, demostrando lo que llamamos un fuerte desequilibrio de ligamiento. En estudios de poblaciones se han demostrado que ciertas combinaciones de alelos se van a heredar juntos mucho más frecuente de lo esperado. Por lo tanto, podemos decir que el desequilibrio de ligamiento es la asociación entre, en términos genéticos entre los cromosomas del padre y la madre, y la consecuencia de esto se ve en el genotipo de los pacientes. Como ejemplo, podemos poner
el B35. El 93% de los pacientes con B35 sabemos que van a ser CW4. Y el resto de los pacientes estarán asociados a otros alelos como por ejemplo C12. Este desequilibrio del ligamento, este fenómeno llamado desequilibrio del ligamento, varía con la población, varía con la etnia e incluso a veces puede variar entre grupos de población de una misma etnia. Este fenómeno no ocurre con HLA, que está mucho más alejado, que puede tener muchas recombinaciones en el medio. También fíjense, en este gráfico se pueden ver genes no clásicos como HLA-E, G y F, y la presencia de pseudogenes, que son genes que no se expresan. También se pueden ver acá en este gráfico de región de clase 1. Acá vemos la imagen 2, la región de clase 2. En esta imagen se pueden ver también los genes que codifican la molécula de HLA-DR para la cadena alfa y beta. Y por ejemplo vemos el gen HLA-DR-A1 que codifica para la cadena alfa del DR y varios genes que codifican para la cadena beta, como el DRB1, DRB4, DRB5, DRB3. Ahora bien, para DQ también tenemos dos genes que codifican para la cadena alfa y dos genes para la cadena beta. Lo que se ve es que DQ alfa y DQ beta 3 están cerca uno del otro y también están cerca del HLA-DR, mostrando un fuerte desequilibrio de ligamiento entre estos dos genes. En este caso podemos pensar la posibilidad o intuir la posibilidad de asociaciones entre ciertos genes de DR a otros antígenos de DQ. Vamos a dar un ejemplo. Del 100% de los pacientes que expresan DR4, el 60% tendrá DQ8, el 39% será DQ7 y el 1% restante tendrá DQ4. En este gráfico podemos analizar la genética del HLA, los genes de HLA. En este caso los de clase 1, se ve que en el caso de clase 1 vemos un gen clásico en donde vamos a ver que consta de 8 exones, incluyendo por delante del primer exón un péptido. La transcripción de este gen va a dar lugar a un ARN mensajero y la traducción de este mensajero en una proteína de 340 aminoácidos. Los exones 2, 3 y 4 codifican las regiones extracelulares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, respectivamente. Y la mayor variación polimórfica la voy a localizar en las secuencias que codifican a los aminoácidos 60-100 del dominio alfa 1 y 150-200 del dominio alfa 2. Cuando uno hace la tipificación, analiza los exones 2, 3 y 4, que son los más variables y que están señalados en el gráfico. Los otros, por ejemplo, el 5 va a codificar a la región transmembrana, el 6 y el 7 y el 8 me va a codificar la región citoplasmática. ¿Qué pasó con beta 2, que no está acá marcado? Porque beta 2 es una proteína no polimórfica que presenta, como le dije, una estructura de dominio inmunoglobulina y se codifica por fuera del complejo mayor de histocompatibilidad. Beta 2 no tiene transmembrana, no posee una región de transmembrana y se mantiene unido por su interacción con los dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Y cuál es la función de beta 2? La función es estabilizar la estructura de la molécula de histocompatibilidad de clase 1. Acá analizamos la organización génica del HLA de clase 2, de la molécula histocompatible de clase 2. La dividimos en sus regiones, de R, de P y de Q, y vemos que en la región de R hay un solo gen que codifica para la cadena alfa, el HLA-DRA, y 5 genes que codifican para la beta, HLA-DR, B1, B5. También hay 4 pseudogenes que son el HLA-DR, B6, 7, 8 y 9. No todos los genes HLA-DRB están presentes en todos los haplotipos. De tal manera que algunas combinaciones son específicas de haplotipo porque pueden ocurrir varios
reordenamientos dentro de este locus. Recuerden que el DR alfa no es variable y se asocian con diferentes cadenas DR beta. Por ejemplo, el DRB1 codifica con los antígenos DR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 18. Pero los DR51, 52 y 53 se encuentran con algunos haplotipos particulares. Por ejemplo, el DR52 tiene DR3, DR11, DR12, DR13 y DR14, pero no están en pacientes que tienen un DR1 o DR2. Para simplificar esto, ¿cuál es la importancia de esto? Es poder inferir el tipo de HLA de un donante y tomar una decisión si uno acepta o no acepta a algún donante. Las regiones HLA de Q y de P, cada una de ellas tienen 2 genes para la cadena alfa y 2 para la cadena beta. Así tendríamos el HLA de QA1, de QA2, de QB1, de QB2, de PA1, de PA2, de PB1 y de PB2. Los productos de cada de los genes, por ejemplo, de QA1 y de QB1, se van a asociar y me van a formar el HLA de Q. De manera análoga, el de PA1 y el de PB1 se asocian y me van a formar el HLA de P. A mí me interesan las porciones variables, entonces yo veo que hay 2 exones, el 2 y el 3, que codifican para los dominios alfa 1 y alfa 2. Después tengo un cuarto exón que va a codificar para el péptido de conexión y los dominios transmembrana y citoplasmático. En el caso del gen de la cadena beta es muy similar, excepto para el dominio citoplasmático, que contienen 2 o 3 exones codificantes. El polimorfismo de estos genes, ¿dónde los voy a encontrar? En el exón 2, que es responsable de codificar la estructura de la unión al péptido. Entonces, ¿qué tipificamos? En este caso, para el clase 2, tipificamos o vamos a mirar, a buscar los exones 2 y 3 que van a codificar para las cadenas alfa 1 y alfa 2, más variables en DQ y en DP, y para la cadena beta, los dominios beta 1 y beta 2 para los genes DRB, DQB y DPB. Repito entonces, vamos a tipificar los exones 2 y 3 que van a codificar para las cadenas alfa 1 y alfa 2, y para la cadena beta los dominios beta 1 y beta 2 para los genes DRB, DQB y DPB. Otro punto a tener en cuenta en cuanto a la estructura de las moléculas de HLA es con respecto a los epítopes de HLA. Los epítopes de HLA son diferentes a los epítopes expresados por microorganismos como bacterias y virus, ya que en este caso, en bacterias y virus, los epítopes antigénicos serán completamente nuevos para el individuo que es infectado. En cambio, los epítopes de HLA son las diferencias que se pueden encontrar entre la molécula de HLA del donante y del receptor. En este ejemplo vemos una secuencia aminoácidica entre A1 y A2. Si el receptor es A1 y el donante es A2, la mayoría de la secuencia proteica será compartida entre el donante y el receptor, y podemos encontrar unas muy pocas diferencias que en el gráfico aparecen marcadas en rojo. Por lo tanto, en este caso solo habrá chance de generación de respuesta inmune o humoral, producción de anticuerpos, para las regiones en las cuales se ven las diferencias antigénicas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el lugar donde se encuentran. Como estos epítopes se encuentran en lugares específicos en la molécula, la producción de anticuerpos se verá afectada según la ubicación del epítope. Si el epítope está poco expuesto y se ubica en el fondo del bolsillo, el epítope va a estar mucho más cubierto, y al no estar tan expuesto, la chance que tengo de generar anticuerpos contra ese epítope es mucho menor. Por lo tanto, resumiendo, podemos concluir que es importante conocer las diferencias antigénicas, así como también la localización de los epítopes.
Yendo a los métodos de tipificación, ¿cómo puedo tipificar a los antígenos HLA? Existen metodologías serológicas y moleculares. En el caso de la metodología serológica, me va a definir el serotipo y utiliza células del individuo al que queremos tipificar y detecta los antígenos en la superficie celular utilizando sueros que van a detectar a esos serotipos de antígenos en la superficie. En cambio, la metodología molecular usa ADN del individuo, detecta los alelos que tiene ese individuo en determinado gen. Recuerden, entonces, que la metodología serológica estoy detectando antígenos en superficie, en tanto que la metodología molecular detecta variaciones de alelos en el ADN. Y con la molecular vamos a asumir que esas variaciones en los alelos van a ser expresados a nivel antigénico. Y en general esto es cierto en el 99% de los casos. Cuando queremos tipificar entonces, por ejemplo, un potencial donante cadavérico, necesitamos células, para lo cual extraemos ganglio linfático inguinal. Si no es posible obtener los ganglios por alguna razón, o si fuera pequeño, o porque obtengo pocas células, vamos al vaso. Pero en este caso la metodología es mucho más engorrosa porque tengo que hacer una separación de linfocitos T y linfocitos B. La técnica es mucho más engorrosa y laboriosa. Entonces el tipaje también lo puedo hacer en sangre periférica, pero tengo que tener en cuenta si el donante ha sido o no transfundido. Si el donante ha sido transfundido, el tipaje no lo puedo hacer utilizando sangre periférica. Con estas muestras, en donde obtengo las células, obtengo los linfocitos viables para hacer las determinaciones serológicas, las pruebas que después vamos a ver que llaman pruebas de crossmatch, y la extracción del ADN para hacer el tipaje HLA por técnicas moleculares. Tengan en cuenta que para las pruebas serológicas es importante hacer un recuento celular. Es importante comprobar la viabilidad de la muestra y ajustar la concentración celular. Una vez realizado, montamos esas células en placas de tipaje, que se llaman placas de Terasaki para clase 1. Adicionamos a eso la suspensión de linfocitos mediante jeringas de Hamilton. En esas placas van a estar los distintos antisueros y o anticuerpos monoclonales dirigidos frente a distintas especificidades de HLA. Después de la incubación de los anticuerpos con las células del donante, agregamos complemento de conejo y más tarde se agrega un colorante vital o un fluoróforo. Luego vamos a ver al microscopio de fase o de fluorescencia y determinamos la lisis de las células mediadas por complemento. O sea, si hubo reconocimiento e interacción anticuerpo con el antígeno en superficie celular, va a haber activación de complemento y se va a producir la lisis de las células. En la figura se ven las células del paciente en verde expresando el antígeno HLA-A1 y HLA-B57. En este caso el suero reconoce al antígeno B57, fija el complemento, provoca la lisis celular, se tiene la célula con un colorante vital. Pero entonces, si todas las células son verdes, porque las células son viables, y el ensayo es negativo. Pero si son rojas, el ensayo significa que es un ensayo positivo. Ahí les dejo, no tengo mucho tiempo, les dejo cuáles son las ventajas y desventajas de esta metodología que es la serológica. En el caso de la tipificación por la técnica molecular, tengo diferentes tipos métodos, la de baja resolución, resolución intermedia y alta resolución. Esta técnica de tipificación molecular utiliza la técnica de la reacción en cadena de polimerasa. Y como les dije, tengo diferentes niveles. Tengo la de baja resolución, que define el antígeno, el nivel de antígeno o serotipo. Por ejemplo, si será A2 o B3. Luego tenemos, y que va a correlacionar con el antígeno A2. Después tenemos la resolución intermedia, donde definimos varios tipos de alelos, por ejemplo el A2, 1, el A201, el A202,
O sea que el paciente puede tener cualquiera de esos dos alelos, pero no los más de 800 alelos que podríamos encontrar en el serotipo A2. De esta manera, con esta técnica, estamos restringiendo los alelos que puede estar teniendo este paciente. Por último, tenemos el de alta definición, donde podemos definir de manera exacta el alelo que tiene este paciente. Es decir, decimos el A0201, pero no el A0203, el A0204, etcétera, etcétera. En esta diapositiva vemos un detalle de la técnica molecular, en donde detectamos las diferencias a nivel del ADN en clase 1 y clase 2. Estamos buscando diferencias en los diferentes exones y se usa la PCR. La PCR, que para hacer un repaso, consiste en la multiplicación de una pequeña cantidad de ADN utilizando una ADN polimerasa, que en ciclos repetidos de desnaturalización y síntesis de la cadena complementaria me llega a formar millones de copias iguales. Luego el uso de sondas de oligonucleótidos específicos de diferentes alelos del sistema HLA me permite detectar las especificidades alélicas presentes en el ADN que es el ADN que queremos estudiar. Con esta técnica vamos a buscar amplificar cada uno de los exones, el 2, el 3 y el 4 para clase 1 y el 2 y el 3 para clase 2. Luego de esto, luego de obtener el producto de la PCR, realizamos las diferentes técnicas que nos permiten definir el antígeno de HLA del paciente. Acá tengo una de las técnicas que es la tipificación por primers específicos de secuencia. En este caso el SSP es una técnica de las más comunes, utilizan primers específicos de secuencia que en lugar de hacer una amplificación entera del exón, utiliza primers que va a detectar secuencias específicas para los diferentes antígenos o alelos. En la figura vemos como ejemplos primers específicos para HLA-DR1 en dos pacientes, el paciente LM y el paciente JM. El paciente LM resulta ser positivo para DR1 y muestra una banda de amplificación que corresponde al control interno que siempre tenemos que tener. Siempre tenemos que correr un control interno. Y una banda que es la del test positivo. En cambio, JM no muestra esa segunda, muestra la primera banda de control, pero no muestra la segunda banda, por lo tanto es negativo. Y a la derecha lo que vemos es una placa de D96 reacciones que habitualmente utilizamos para detectar HLA A, B y DR, en donde se ven todas las amplificaciones del control y solamente algunos positivos, que son los que expresa el paciente. Esta técnica tiene una resolución igual o mayor que las técnicas serológicas, el costo es significativamente más bajo, es adecuada para tipear donantes cadavéricos en trasplante de órganos sólidos, pero no para hacer la tipificación de donantes de médula ósea no relacionadas y, como desventaja, presentan ambigüedades. Otra manera de tipificar es utilizando la técnica de SSOP. Esta técnica que se basa en una primera PCR para amplificar cada dosis del HLA. Después lo que se va a hacer es una hibridización con sondas marcadas específicas para cada alelo. Es una técnica que tiene alta resolución, es posible detectar homocigosis, es adecuada para la tipificación de donantes cadavéricos, pero la interpretación es compleja debido a la reactividad cruzada entre sondas y a que la detección de determinadas combinaciones de alelos producen patrones similares. Es una técnica laboriosa porque hay que hacer marcaciones para cada uno de estos grupos de pacientes. Pero hay una variante que es utilizando el Luminex. En este caso, las sondas se van a incorporar a diferentes perlas y estas perlas se pueden poner todas juntas en un tubo y leer en un aparato que se llama Luminex, que nos va a dar la reactividad de las sondas con los exones amplificados. La ventaja es que podemos testear muchas de las sondas en un mismo tubo. En general es un tubo para clase 1 y otro tubo para clase 2. Acá les muestro la tipificación con Luminex, y el Luminex en realidad está basado
en el uso de una mezcla de esferas de polietileno marcadas con la combinación de dos fluorocromos. Los dos fluorocromos, permite crear una suspensión de hasta 100 esferas que las puedo identificar cada una de ellas individualmente por un color diferente. Estos colores los puedo leer en el Luminex. Ahora bien, cada una de estas esferas y puedo identificar individualmente con colores diferentes, van a poder estar asociados con un tipo de sonda y cada sonda va a estar asociado a un antígeno. En este gráfico, por ejemplo, se ve el grupo de sondas asociados a A3 y otro grupo de sondas asociado a B57. Después el programa de Luminex va a separar estos grupos de sondas y calcula la intensidad de reactividad de cada una de estas sondas y nos da un promedio de intensidad de fluorescencia o intensidad de fluorescencia media, o MFI. Así es como se ve un gráfico de tipificación por Luminex, en donde en abscisas están las diferentes perlas y en ordenadas está el MFI, la intensidad de fluorescencia media. Las bandas que aparecen en rojo son sondas muy positivas. Y una vez que el programa analiza el patrón de sondas positivas o negativas, nos va a tirar la tipificación del paciente, que en este ejemplo es HLA-A1, HLA-A3, B35, C4, C7 y B57. Por último vemos la secuenciación. Es una técnica de máxima resolución, ideal para detección de homocigosis. La interpretación es automatizada, es una técnica muy costosa. Necesito el secuenciador automático de ADN. Y en estos casos lo que usamos el producto de amplificación de los exones y secuenciamos cada uno de los exones por separado. El programa de secuenciación me va a permitir unir y analizar la información que tengo del exón 2, 3 y 4 y nos va a decir el tipo de tipificación. Cuando uno hace la secuenciación, muchas veces se puede encontrar con varias combinaciones que se llaman ambigüedades. En este ejemplo, el paciente puede tener el alelo 1 o el alelo 2, que es DQB10301, DQB10302, o también otras combinaciones. Pero para poder resolver esas ambigüedades, lo que se hace es, se usan otras metodologías que me ayudan a definir el resultado, como por ejemplo el SST, que nos ayuda a eliminar combinaciones y quedarnos con una única combinación posible. Acá les dejo una tabla en donde están cada una de las técnicas que acabamos de mencionar, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Ahora bien, nosotros podemos preguntarnos cuándo usamos técnicas de baja resolución y cuándo de alta resolución. A ver, los diferentes tipos de trasplante tienen distintos requerimientos de tipificación. Por ejemplo, en trasplantes de pulmón, riñón, corazón, podemos llegar al nivel serológico o de baja resolución. Pero en trasplante de médula ósea no hay otra que hacer una tipificación de alta resolución, llegando al nivel de alelo que tienen variaciones en la secuencia aminoacídica. Hasta acá les dejo un resumen de lo que hemos visto y los conceptos más importantes que ustedes tendrían que tener en cuenta hasta este punto de la clase. Pero me queda decirles que cuando uno busca la compatibilidad entre donante y receptor, también tiene que tener en cuenta que previo a hacer el trasplante, uno tiene que saber si ese individuo está sensibilizado o no frente al donante, al órgano del donante. Es decir, si tiene ya anticuerpos preformados que genere o que pueda generar un rechazo de tipo hiperagudo. Para resolver este problema, nosotros tenemos técnicas que llaman cross-match, que se basan en poder detectar esos anticuerpos y poner en evidencia la presencia de esos anticuerpos en el suero de los pacientes es relativamente simple. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una fuente antigénica, como ser células o esferas, que van a tener un antígeno determinado.
las vamos a incubar con el suero del paciente, o sea, del receptor del órgano, y si el paciente tiene anticuerpos dirigidos contra esos antígenos, se van a pegar a esos anticuerpos a esos antígenos y nos va a dar una reacción positiva o una reacción negativa. Existen distintas técnicas de crossmatch o de detección de crossmatch. Ha evolucionado esto, en donde inicialmente se hacía por CDC, citotoxicidad dependiente de complemento, luego pasó a una citotoxicidad dependiente de complemento pero ampliada, luego pasamos a la ELISA, citometría de flujo, y terminamos con el Luminex. En este caso, los ensayos de Luminex son los que se utilizan en la actualidad, que me sirven para detectar anticuerpos. En tipificación describimos bastante lo que era el Luminex, así que ahora lo que les voy a comentar es, en este caso, en la detección de anticuerpos. En este caso, las esferas van a tener pegados antígenos HLA que, cuando se ponen en contacto con el suero de un paciente que tenga anticuerpos anti-HLA específicos, se van a unir, y eso lo voy a poner en evidencia con un segundo anticuerpo antiinmunoglobulina marcado con un fluorocromo. Con el Luminex voy a poder estudiar todas las esferas que tienen determinados antígenos HLA en un mismo ensayo. El láser rojo va a identificar la esfera y el láser verde me va a dar una medida de cuánto anticuerpo tengo pegado a la esfera. Esta metodología me permite estudiar hasta 95 pacientes a la vez. Existen dos tipos de crossmatch: crossmatch final contra panel con crossmatch final contra dador. El crossmatch final contra panel se realiza para identificar la reactividad del suero del paciente que está en lista de espera y que va a ser trasplantado. ¿Contra qué van a interactuar esos anticuerpos presentes en el suero del paciente? Contra los antígenos de HLA más frecuentes que está en la población donde vive ese paciente. Basado en ese ensayo se clasifican los receptores con un índice reactivo de panel, o PRA. Cuanto más elevado es el PRA, más amplia es la gama de antígenos del HLA reconocido y más difícil le va a hacer a ese paciente poder conseguir un donante compatible para el trasplante. O sea que el PRA me indica la probabilidad de lograr el trasplante. Un 20% de PRA significa que el paciente, que el receptor puede resultar crossmatch positivo con un 20% de los donantes. El crossmatch final contra dador es cuando realmente yo ya tengo un dador. Se utilizan o se analiza la presencia de anticuerpos en un suero histórico del paciente, el que haya dado el PRA más alto, un suero actual de los últimos 3 meses y el suero pretrasplante del día previo al trasplante. Esas 3 muestras son testeadas contra linfocitos del donante con el objeto de poder poner en evidencia la existencia de anticuerpos a los reactivos. Los estudios que uno puede hacer por Luminex los podemos dividir en aquellos que me permiten detectar anticuerpos y aquellos que me permiten detectar especificidad. Entre los que detectan anticuerpos podemos reconocer aquellos que me van a evaluar el panel, o sea, el PRA, y los que detectan la presencia o ausencia de anticuerpos. Acá vemos los que son para panel y acá vemos los que son específicos para un antígeno. En el caso del panel tenemos esferas cargadas con antígeno de clase 1. En el ejemplo vemos HLA A2, A24, B54, B67, C7 y C1. Y a diferencia de lo que puede llegar a ocurrir con la citotoxicidad dependiente de complementos, en donde el anticuerpo se puede unir a otra cosa que no sea HLA, acá voy a tener la certeza que lo que se une, que lo que el anticuerpo está uniendo es algún antígeno de HLA, porque no hay otra cosa que no sea antígeno de HLA. Cada esfera tiene cargado antígenos purificados de una línea celular de por lo menos 60 individuos, y cada esfera tiene la tipificación HLA de una línea celular. En el screening, las esferas tienen antígenos purificados de muchas líneas celulares.
es decir, que están mezcladas, no se trata de un único individuo, es un pool de antígenos pegados a cada esfera. Pero en el caso de la especificidad, hay un solo antígeno pegado a cada esfera. Pero ese antígeno pegado a cada esfera son HLA recombinantes obtenidos de líneas celulares transfectadas con un gen. Esto es importante porque me indica que no son antígenos naturales. Con cualquiera de los tres tipos de estudios voy a poder saber si el paciente tiene anticuerpos dirigidos contra clase 1 y clase 2, pero los resultados y la aplicación de estos resultados con estas técnicas serán diferentes. Con el screening o el panel puedo detectar anticuerpos. Y una vez que sé qué anticuerpo que tiene de anticuerpos, voy a poder buscar la especificidad y tendré obviamente que saber si ese anticuerpo es clínicamente relevante. Cuando hablo clínicamente relevante, si puede o no fijar complemento. El PRA, que es el de panel, o el SAB, que es el Single Antigen Bit, o sea, bit de un solo antígeno, se complementan. El PRA nos informa del grado de sensibilización del paciente. En cambio, el SAB nos da la especificidad de los anticuerpos. Por último, un resumen de cada una de estas técnicas para la detección de anticuerpos con su sensibilidad, especificidad y otros datos más como las ventajas y limitaciones de cada una de estas técnicas. Muchas gracias y muchos de estos conceptos los iré profundizando en la clase de discusión.